Buenos días, mi nombre es Karen Quintana y junto con mis compañeros Cristiana Ponte, Carlos Parado, Alejandra Peinado y mi persona vamos a presentar el tema de comunicación, abarcando los puntos de lengua, lenguaje, habla, factores de la comunicación y formas de comunicación. Antes de comenzar con la exposición es prudente presentar lo que es la comunicación. Podemos definir la comunicación como el acto o el proceso de intercambiar y recibir información. Esta es una acción que realizamos tanto los humanos como los animales. Claro está, los humanos logramos diferenciarnos de los animales ya que nosotros poseemos lo que se denomina lengua. La lengua no es más que un proceso de comunicación utilizado por el ser humano. Es un patrimonio intangible de una comunidad y está conformado por una serie de signos lingüísticos que se manifiestan de forma oral, escrita e incluso por medio de gestos. Podemos entonces decir que la lengua no es más que lo que nosotros conocemos como idioma. Esta se encuentra caracterizada por ser sociable, estar regida o organizada por una serie de reglas, experimentar cambios a lo largo del tiempo y ser intangible. La lengua también se puede clasificar en si es materna o secundaria, véase como lengua materna, la primera lengua que se asimila muchas veces de forma inconsciente. Esta debe cumplir, para ser lengua materna, debe cumplir una serie de factores, los cuales serían ser la primera lengua aprendida, ser transferida por lo general por la madre, y es también la lengua que por lo general el individuo considera como propia. Es la lengua que éste va a utilizar para expresar emociones y sentimientos complejos. También se clasifica por ser lengua natural o lengua construida y por último se clasifica por ser lengua viva o lengua muerta. Véase como lengua viva la que se utiliza y es lo suficientemente grande como para evolucionar y ser transmitida a lo largo del tiempo, y lengua muerta como aquella que ya no es hablada y que impide una comunicación continua. Véase un ejemplo de esto podría ser el latín. Hablemos ahora del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de usar signos tanto orales como escritos para saciar su necesidad de comunicarse. Podemos decir entonces que es la facultad del ser humano que nos permite comunicarnos. Sin el lenguaje no podemos hablar ni de lengua ni de habla. Por lo general, el lenguaje se encuentra caracterizado por ser materializada de forma oral o de forma escrita. Asimismo, esta puede ser verbal, véase hablando, o no verbal, véase por medio de símbolos o escritos. También es una habilidad innata y es algo universal y es una capacidad inherente dentro de todos los seres humanos. El lenguaje puede manifestarse de dos formas: oral, a través de sonidos, véase fonemas organizados según una conversación prevista para crear palabras, y de forma escrita, que se representa es la representación gráfica de los fonemas. Ante todo, tengan buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Carlos Parado y en lo que respecta al Departamento de Promoción para la Salud, hoy estaremos hablando sobre los factores de la comunicación. Podemos entenderlo como un proceso el cual su fin es transmitir una información. ¿Entre quién? Entre un emisor y un receptor, utilizando un código en común o un canal determinado, en un contexto determinado. Para este ejemplo vamos a representar al emisor, a un mensaje y a un receptor. Entonces, comenzamos por el emisor. Aquí, a manera práctica, vemos que es quien inicia la conversación y la dirige hacia un receptor, pero esto siempre y cuando la persona quien inicia la conversación debe tomar en cuenta el factor de que ese mensaje sea comprendido y entendible. A su vez, este va a proporcionar una información, la cual va a ser denominada mensaje. Es la información expresada o representada por el emisor, recibido y entendido por el receptor. Esta información puede ser expresada a través de distintos modos, de distintos métodos. Allí coloqué una imagen donde puede ser expresada en forma escrita, a través de algún gesto, a través de algún arte como son las artes plásticas, la música. Son formas de transmitir alguna experiencia,
alguna sensación o emoción. Y el receptor es el individuo a quien se dirigió todo este conjunto de informaciones y está en él la necesidad de reprocesar, decodificar y comprender dicha información. A su vez, éste tendrá la capacidad de decidir si responde o no a dicho mensaje del emisor, convirtiéndose a su vez entonces, luego de recibir la información y al momento de responder, se convierte entonces en un emisor. Un ejemplo fácil es, por ejemplo, que alguna mujer envíe una carta a su novio. Entonces, ¿quién es el emisor? El emisor en este caso es la mujer. ¿Cuál es el mensaje? Va a ser lo plasmado en dicha carta. La carta sería el canal, pero el mensaje es lo que está plasmado. En este caso puede que sea a través de forma escrita, a través de algún dibujo, y el receptor vendría siendo el novio, quien está en la necesidad de comprender y de decodificar el mensaje recibido. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Aponte y en esta tarde le voy a hablar un poco de lo que significa el habla. Entendemos que el habla es un acto por el cual una persona hace uso de su lengua para poder comunicarse, cumpliendo una serie de reglas y de conveniencias gramáticas en el cual ella puede expresar sus ideas. Decimos que el habla es un acto de voluntad e inteligencia, ya que la persona puede decir o expresar de manera lógica lo que está pensando. También podemos decir que es un acto social porque gracias al habla y estas ideas que son expresadas podemos comunicarnos, podemos decir la ventaja o lo que nos parece o no nos parece de algo, de un tema en específico. Decimos que es la materialización de los pensamientos, ya que antes de hablar primero lo pensamos y luego decimos lo que creemos o lo que estamos pensando en ese momento. El habla es de mucha importancia, ya que gracias a ella podemos expresar ideas, podemos compartir, podemos socializar con otras personas y darles nuestra opinión sobre un tema en específico. Ok, ahora vamos a hablar sobre las formas de la comunicación, lo cual tenemos la comunicación no verbal, la verbal o la escrita. La comunicación no verbal tiene que ver con la vista, es decir, la comunicación que el receptor y el emisor reciben a la vista. Tiene que ver más que todo con los gestos, con la exposición corporal que la persona está ejerciendo en el momento de que se va a comunicar con la otra persona y así sucesivamente. Luego tenemos la comunicación verbal. Esta comunicación verbal puede ser una de las más importantes o es la más importante, ya que tiene que ver mucho en la comunicación de que el emisor va a enviar al receptor y así sucesivamente o viceversa. En este punto también hablamos sobre que hay que tener muy importante lo que es la postura de voz, el tono de voz, el léxico de la persona, si habla muy rápido, si habla muy lento, para que el receptor pueda recibir la información correctamente. Luego tenemos la comunicación escrita. Esta comunicación escrita puede ser muy favorable, ya que es a través de cartas, mensajes, correos, etcétera, 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 y puede ser favorable ya que si la persona quiere saber la información en un cierto punto, puede buscar esa información escrita y recordarlo, pero en tal caso, si es verbal o es no verbal, la persona no lo puede recordar, pero si está plasmado en un punto, es decir, si está escrito, la persona lo puede recordar. Y bueno, espero que haya sido de mucho agrado el seminario. Muchas gracias.